Un joven va al supermercado y después de algunas dudas decide comprar un paquete de galletas atraído por su packaging y su precio, pero fundamentalmente porque se las recomendó su madre, a quien ama y admira. Llega a su casa, se sirve un té y se dispone a probar las galletas recién compradas. Come una y luego otra, cada vez menos convencido. No le gustan, no le dan el placer que esperaba. Revisa el paquete y no encuentra la fecha de vencimiento. Al día siguiente, vuelve al mismo supermercado, sin ánimo de reclamar, busca el mismo paquete de galletas, ahora sí encuentra la fecha de vencimiento, se asegura que no esté vencido y lo compra. Llega a su casa, se sirve un té y se dispone a probar las galletas recién compradas. Descubre que tampoco le gustan, las siente húmedas, rancias. Entonces decide ir a otro supermercado distinto a comprar las mismas galletas, en la certeza de que el supermercado anterior vendía cosas en mal estado de conservación. Llega a su casa, se sirve un té y se dispone a probar las galletas recién compradas. No hay caso, no le gustan esas galletas, y entonces decide untarlas con mermelada, con lo cual se le hace más llevadero el disgusto. Su conclusión es que debe untar con mermelada esas galletas para que no le disgusten. Nunca se le ocurrió descartar esa marca de galletas y probar otras. El verdadero problema de estar equivocado, obviamente, es no saberlo, porque uno está convencido de estar en lo correcto. Y ese convencimiento es capaz de liberar una reacción en cadena de insospechadas consecuencias. El problema nunca es estar equivocado. El error es el efecto provocado por una causa que, en el fondo, es una falsa creencia. Y por lo general nos damos cuenta de que estábamos errados cuando ya parece demasiado tarde, porque fuimos demasiado lejos defendiendo una verdad que terminó diluyéndose en el aire. Le tenemos un poco de miedo a la duda, a la incertidumbre, a la ignorancia, y preferimos aferrarnos a lo que definimos como cierto, como si se tratara del último salvavidas disponible en un naufragio. Creemos que la autoestima y la seguridad se construyen acumulando creencias con vehemencia, con determinación, imponiendo ante todo la razón. Y en realidad lo que hace falta es todo lo contrario, capacidad de cuestionamiento. Poner todo en duda, todo el tiempo, pero no por el deporte de oponerse, sino para buscar la verdad o verificarla. La fe es una forma distorsionada de la verdad. Quien solo tiene fe se aferra a una verdad sin intentar verificarla, sin poner en juego sus creencias, abrazado a dogmas o principios escritos por otros. Y no estoy en contra de adoptar dogmas o principios, pero los principios son solo eso, principios, un dogma inicial para jugar el juego. Yo mismo no podría defender muchas de mis creencias, pero eso no significa que me aferre a ellas obcecadamente, defendiendo verdades que jamás he verificado. Pero no es la fe la que me trae esas verdades, es la resonancia, es la intención de comprender el orden. Todo teorema necesita una hipótesis y una tesis, pero también requiere una demostración. Si uno no busca esa demostración, no le queda otra opción más que recurrir a la fe. También el ajetreo diario nos impide detenernos a evaluar la información que recibimos, y entonces adoptamos falsos credos viciados de intenciones ocultas para evitarnos el trabajo de chequear los datos que intencionalmente nos sirven en bandeja, como si fuera la comida previamente masticada que un ave le entrega a sus pichones. Durante nuestra tierna e ingenua infancia, adquirimos infinidad de creencias.
Somos como esponjas que absorben dogmas, rituales, definiciones, supersticiones, lemas, dichos, juicios, posturas religiosas, políticas, raciales, clasistas y una interminable lista de etcéteras. Y resulta que después, con el pasar de los años, vamos desenmascarando la falsedad detrás de la que se escondían muchas de esas creencias. Y en ese proceso, inevitablemente, sufrimos, porque solo a través del sufrimiento podemos transformar una falsedad en una verdad que intente reemplazarla. Y también aprendemos que antes de guardar esa nueva verdad que reemplaza a lo antiguo y falso, debemos verificar su veracidad para no volver a cometer el error de creer que es cierto algo que no lo es. Pero este ejercicio de transformar falsedad en certidumbre, si bien se origina en nuestra infancia, nos acompaña durante toda la vida. Y me animo a asegurar que la gran mayoría de nosotros muere asido a un montón de falsedades, convencidos de haberle robado a la vida un botín precioso, único e incomparable. La ley del libre albedrío, que enuncia que cada ser es absolutamente libre de pensar, sentir y hacer lo que le plazca, tiene su complemento en la ley de acción y reacción, que, aplicada a esta cuestión, dictamina que uno es responsable de sus actos. Transitivamente, resulta que uno puede hacer lo que quiera, pero debe hacerse cargo de las consecuencias de lo que hace. Sobre esa base es que existen las leyes humanas, que buscan darle un cierto orden a la convivencia en el planeta. Pero está bien claro que el libre albedrío sigue estando muy por encima de todo. Las guerras, los genocidios, los asesinatos, la esclavitud y el hambre no logran ser erradicados por las leyes vigentes. Y habrá que ver cuántos responsables han respondido por las consecuencias de sus decisiones. Pero en lo individual, esto sí resulta, porque cada acto tiene una consecuencia que repercute indefectiblemente en bienestar o en malestar, para uno y para los demás involucrados. ¿De qué sirve perseguir la verdad? ¿Por qué necesitamos descubrir y eliminar lo falso? ¿Por qué es tan importante verificar lo que creemos que es cierto? Cuando tomamos decisiones, cuando hacemos elecciones, cuando los sentimientos se apoderan de nuestro corazón, cuando creamos la realidad en que vivimos sumergidos, siempre están en juego nuestras creencias. Y con el tiempo vamos comprendiendo que cuando nos basamos en creencias falsas, los resultados que obtenemos son de sufrimiento, de sentimientos destructivos, de oscuridad creciente y de caos. Ese mecanismo, que no todos pueden identificar tan claramente, es el que nos impulsa a cambiar nuestras creencias, a buscar otras alternativas. Pero esas alternativas pueden ser tan falsas como las anteriores, aunque ya conocemos la forma de testearlas. Y finalmente encontramos una creencia que siempre, inexorablemente, nos devuelve como resultado final la armonía, la paz interior, la abundancia, el bienestar y la felicidad. Cuando uno no sabe que está equivocado y no sabe que lo que cree es falso, parcial o totalmente, corre un triple riesgo. En primer lugar, como está convencido de que su creencia es la verdad absoluta, para descubrir que no es así, debe experimentar el sufrimiento, que actúa como una alarma que denuncia que algo no está bien. En segundo lugar, al descubrir la falsedad de su creencia, esto le produce sorpresa, luego dolor, luego angustia, luego ira y finalmente tristeza y vergüenza. Y en tercer lugar, creyendo que uno posee la verdad, se pierde la oportunidad de estar alerta para adquirir nuevas perspectivas, vivir experiencias distintas, hurgar en otras posibilidades. Cuando nos sentamos arriba de una verdad y resulta ser falsa,
Lo más grave es que nos quedamos sentados, sin transitar nuevos caminos, sin exponernos a nuevos riesgos, sin intentar otras alternativas. Respecto de las consecuencias de nuestros actos, es quizás la parte más compleja de abordar, porque el sufrimiento, que es la consecuencia directa que una falsa creencia nos trae a nosotros mismos, es algo que podemos medir y experimentar en carne propia. Podemos dimensionar sus efectos y analizar sus causas. Pero las consecuencias que esa misma falsa creencia produce en los demás es algo mucho más difícil de sopesar. Un suicida cree, falsamente, que la muerte terminará con todos sus problemas, con la angustia que le produce seguir viviendo. Pero esa necesidad imperiosa de aliviar su carga le impide imaginar el sufrimiento y la angustia que producirá en su entorno. Incluso, en su ignorancia, puede creer que también los aliviará, ya que no deberán seguir cargando con su presencia. La consecuencia de su acto, de su autoextinción, se extenderá en los demás y probablemente en sus descendientes, hasta que finalmente se desvanezca por olvido, algo que puede demandar siglos enteros. Un padre suicida, un abuelo suicida, son estigmas muy presentes en la vida de cualquiera y marcan una herencia siempre compleja de sobrellevar. Esas repercusiones de sufrimiento en nuestra propia vida y en la de nuestro entorno construyen la importancia de la búsqueda de la verdad, que constituye un eje alrededor del cual gira la evolución. Para eso estamos dotados de mente, de discernimiento, para buscar la verdad a cada paso. Y el mejor vehículo para hacerlo, para contrarrestar a nuestro ego, es el corazón, que es el único capaz de acercarnos a lo cierto. El corazón es el que puede medir la dimensión de nuestros actos y sus consecuencias. No es una buena idea medir nuestras vidas en función de las falsedades que aún guardamos creyendo que son ciertas. Mucho más interesante y motivador resulta contar las pocas verdades que ya hemos verificado. Porque la sabiduría no es la acumulación de conocimiento ni la agilidad para utilizar los datos acumulados. La sabiduría es saber qué efectos produce cada causa, es decir, qué creencias son las que siempre nos llevan al camino de la felicidad. Y entonces sí, no importa cuántas sean, sino a dónde nos conducen. Nacemos dotados de dones, valores, virtudes y habilidades que nos son dadas para facilitarnos la tarea de seguir encontrando y verificando verdades. Y aunque en los primeros años adquirimos una gran cantidad de falsedades, contamos con las herramientas para desterrarlas, a las que solo deberemos sumarles nuestra voluntad y compromiso de hacernos responsables de sus consecuencias. Desenmascarar la falsedad trae un alivio inmediato, a pesar de la sorpresa y el sufrimiento que conlleva, pero eso exige humildad y aceptación. Entender que todo es perfecto, que los errores son solo señales que nos indican que debemos torcer el rumbo, nos evita caer en sentimientos destructivos de vergüenza, culpa, ira y miedo, con el riesgo de que nos conduzcan a la resignación y a la apatía. La falsedad es a veces tan nítida como la verdad misma, solo que nuestra soberbia e intransigencia nos impiden verla. La verdad es un imán poderoso que atrae a nuestra vida bienestar, salud, buena compañía, armonía y felicidad. La verdad se siente en todo el cuerpo, genera y contagia con nuestra energía a todo lo que nos rodea. La verdad es tan obvia, tan fácil de detectar y verificar, para que no dejemos nunca de buscar su premio.
La verdad duerme en nuestro interior, detrás de la maleza del ego, en nuestro verdadero ser, esperando ser descubierta, deseando exponer su luz y su tibieza, bregando por salir a flote para nutrirnos de sus bondades.